leí una entrevista en un periódico, pero no importa ni a quién era la entrevista, ni tampoco importa qué periódico era, pero no era un periódico que uno podría decir es un periódico de izquierda, no, claramente no era. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Me llamó la atención el, el tono de las preguntas, que ya no solo daban por bueno el paradigma socialdemócrata, sino que además incluso lo difundía. El entrevistado es como que no respondía al paradigma y el periodista lo apretaba, como diciendo, pero ¿cómo se le ocurre a usted oponerse a las bondades de los altos impuestos y del gasto público? Entonces se me ocurrió contarte, repetirte algunas de las preguntas y darte yo las respuestas. Primera pregunta, ¿los impuestos son altos en España? ¿Cómo es que alguien puede dudar de que los impuestos son altos en España? Te doy los siguientes datos. El IVA en España es 21%, es más o menos el promedio de la Unión Europea, pero en el mundo es 15%. Impuesto de sociedades, en la Unión Europea el promedio 21%, en el mundo promedio 24%, en España 25%. IRPF, en la Unión Europea promedio 37%, en el mundo promedio 31%, en España 45%, sin contar con las subidas de alícuota que hacen las comunidades autónomas y sin contar con la subida de Sánchez e Iglesias, que es hasta de 4 puntos para las rentas mayores a 300.000 euros. El impuesto al patrimonio que existe en España, y Sánchez e Iglesias lo subieron, no existe en 16 países de la Unión Europea, directamente no existe ese impuesto. ¿Son altos los impuestos en España? Evidentemente son altísimos. Evidentemente son altísimos. Lo que ocurre es que cuando uno hace recaudación sobre PIB, da que en España la recaudación es menos que en otros países porque aquí la evasión es más alta, simplemente. ¿Y por qué la evasión es más alta? Porque los tipos impositivos son más altos. Si tú bajas IRPF, bajas sociedades, vas a ver que van a dejar de... La gente deja de evadir porque la gente cuando prefiere tener las cuentas en orden, las cosas en orden, no estar no teniendo que inventarse problemas. Entonces, ¿son altos los impuestos en España? Definitivamente sí. El periodista insiste, dice, en la historia ha habido impuestos muy gravosos y no ha pasado nada. O sea, aquí lo que hay que diferenciar son los efectos que se ven y los que no se ven. Para una persona no iniciada en economía, como este periodista que hace estas preguntas, dice, no pasó nada, claro, porque tú no ves nada. Pero a lo mejor, si los impuestos fuesen más bajos, podrías ver fábricas que hoy no se ven. Si las cotizaciones sociales fuesen más bajas, verías más gente trabajando que hoy no la ves. Si el IRPF fuese más bajo, España podría ser un lugar atractivo para atraer talento de otros países extranjeros, que hoy no lo es. Entonces, no ha pasado nada visible, pero hay muchos efectos invisibles que son todos muy lamentables. Puestos de trabajo que no se han creado, empresas que no se han creado, gente que no ha trabajado, talento extranjero que no ha venido, etc. Y el periodista es increíble, insiste y dice, Roosevelt subió los impuestos a las grandes fortunas hasta el 94% y Hoover lo hizo hasta el 63%. Y dice, en ocasiones puede ser necesario, ¿no le parece? No, no me parece. Porque no me parece bien que el Estado le robe a la gente su ahorro y su patrimonio y sus ingresos, porque no hay ninguna situación que lo amerite. Si hay una situación de crisis, un gobierno lo que debe hacer es, en una situación, en cualquier circunstancia, el gobierno debe ser austero, es decir, debe gastar estrictamente lo necesario. Y en una situación de crisis, tiene que seguir gastando lo estrictamente necesario y eventualmente se endeuda, porque si es un país que fue austero, va a tener buen crédito porque no, va a haber tenido sus cuentas en orden y no va a haber acumulado déficit. Por lo tanto, si es un gobierno que tiene una historia, unos antecedentes de buena gestión, no va a tener ningún problema en conseguir el dinero prestado.
y luego, cuando la situación se recupere, devuelve la deuda, que es lo que hace cualquier persona normal. Pero claro, los políticos, como tienen la varita mágica de subir los impuestos, suben los impuestos, pero que luego un político, yo, digamos, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo, pero que un periodista de un medio serio crea y difunda la patraña de que a veces puede ser necesario sablear a los contribuyentes, me parece algo, me parece algo que explica cómo es posible que un tipo como Pedro Sánchez saque 7 millones de votos, ¿no? Y continúa, dice, la pandemia ha puesto de relevancia la importancia de la sanidad pública, ¿no? Entonces esto viene a cuento de que entonces el gobierno necesita más dinero y qué sé yo. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema sanitario competitivo. Si a los sanitarios en la sanidad pública les faltaron equipos de protección, les faltaron mascarillas, tuvieron que atender con bolsas de basura, no fue porque los impuestos sean bajos, porque como hemos visto, los impuestos son muy altos, sino porque los políticos de las comunidades autónomas malgastan el dinero de los contribuyentes. En el caso de Asturias, porque lo tiran el dinero en, por ejemplo, la televisión pública. Bueno, esto es algo común en todas las comunidades autónomas. Se tira el dinero del contribuyente en observatorios, chiringuitos, subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a organizaciones empresariales, a empresas, al cine, a cualquier... Bueno, entonces, y que luego digan que a los sanitarios le faltaron los recursos, le faltaron los equipamientos, porque los impuestos son bajos, es simplemente falso. Le ha faltado porque los responsables del sistema de sanidad no han gestionado bien los recursos y probablemente ellos hayan tenido que pagar los platos rotos del nivel superior, es decir, del nivel de dirección política. Es decir, cuando el tipo hace el proyecto de presupuesto, dice, no, esto para la cooficialidad, esto para la televisión, esto para colocar a mis amigos. Entonces, claro, el de Hacienda le dice, pero no dan recursos para todo. Bueno, quítalo de sanidad. Pero entonces lo que hay que hacer es gastar bien el dinero. Entonces, ¿la pandemia ha puesto de relevancia en importancia? No, lo que ha puesto de relevancia la pandemia es que el sector público gasta mal. Y como te dije la semana pasada, ¿por qué gasta mal el sector público? Porque no tiene ningún incentivo para gastar bien, porque el gobierno es gente que gasta el dinero de otros en beneficio de terceros. Por lo tanto, no le importa 3 pitos lo que pasa con el dinero. Porque si necesitas más dinero, o se endeuda o te sube los impuestos. Y total a gastar. Pregunta el periodista, ¿cuál sería la presión fiscal tolerable? La mínima imprescindible. Porque el dinero es de la gente. El dinero no crece en los árboles. El dinero surge de gente que trabaja. Y entonces, si el gobierno va a meterle la mano en el bolsillo de dinero ganado honradamente, tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que pedir permiso. Uno no entra en la casa de otro. Dice, vengo a abrir la nevera, me voy a llevar los huevos, el fiambre. No. Tiene que pedir permiso y ser muy cuidadoso y rendir cuentas. Bueno, todas cosas que no se hacen. Pero por eso me molesta y me resulta increíble que un periodista en un medio que no es de izquierda pregunte estas barbaridades. ¿Por qué no hay protestas sobre los impuestos? Dice el periodista, como diciendo, si los impuestos son tan altos, la gente tendría que protestar, y sin embargo no protesta. Bueno, aquí en Asturias ha habido manifestaciones contra el impuesto de sucesiones, y volveremos el día que no haya restricciones. Pero además, si no hay manifestaciones, si no hay protestas, es porque la gente en gran medida no entiende, no sabe, para empezar, el tema de las cotizaciones sociales que mencionaba antes. La gente no es consciente que su salario es un 40% mayor a lo que cree y que todo eso se le lleva el gobierno. Si la gente en su recibo de sueldo viese todo lo que paga el empleador y después lo que le quitan a él y además las retenciones por IRPF, etcétera, etcétera, la gente tendría una primera aproximación
de cuánto le quitan ya de mano, alrededor de una tercera parte. Pero resulta que de lo que te queda, luego, todo lo que pagas tiene IVA. Vale, todo no, pero muchas cosas tienen IVA. Y tienes que pagar impuestos cuando pagas la factura de la luz, cuando pagas la factura del gas, cuando compras un coche, si compras una casa también tienes que pagar otros impuestos, tienes que pagar impuestos de sucesiones, tienes que pagar el IBI, tienes que pagar la viñeta. Entonces, si tú vas sumando todo, tranquilamente el gobierno te quita la mitad de lo que tú produces. Y una vez más, si tú vieses que se trata de gente preparada y que se preocupa por gastar bien, uno diría, bueno, por lo menos hacen eso, pero no. ¿Por qué no hay protestas? Insisto, bueno, ahora además porque la gente está muy preocupada por la situación, pero además porque falta información. Pregunta el periodista, ¿no debería haber impuestos sobre las grandes fortunas? No, no tendría que haber impuestos sobre las grandes fortunas. Te hago la siguiente pregunta y respondo las dos a la vez. Porque dice el periodista, se entiende mal que alguien que gana cifras estratosféricas pague porcentualmente lo mismo que los demás. Pues tú lo entiendes mal, porque en realidad sería lo más justo. Los impuestos progresivos son una de las propuestas de Carlos Marx en el Manifiesto Comunista para demoler el sistema capitalista. Sin embargo, muestra de hasta qué medida el paradigma socialista se ha metido en Occidente, lo tenemos en prácticamente todos los países. Pero eso no quita, o sea, que se haya generalizado los impuestos progresivos y que incluso la Constitución española diga que los impuestos tienen que ser progresivos, eso no hace que los impuestos progresivos sean algo bueno, no. Son algo muy malo. ¿Son algo muy malo para quién? Para los pobres, para los parados, para los asalariados, en particular para los más humildes. Y tú dirás, este Barceló está loco. No. El tema es el siguiente. La diferencia principal que hay entre Zimbabue y España es que en España hay mucho más capital invertido por persona que en Zimbabue. Aquí hay autopistas, hay hospitales, hay ordenadores, hay redes de tendido eléctrico, gasoductos, etc. Y en Zimbabue hay muy poquito de todo eso, lamentablemente. Entonces, como nosotros tenemos todo ese capital invertido, nuestro trabajo es mucho más productivo, porque nosotros no es que seamos más listos que los de Zimbabue, porque viene un muchacho de Zimbabue a trabajar aquí y automáticamente produce a nuestro mismo nivel. El punto es que nosotros tenemos el beneficio, la ventaja de tener más capital invertido. ¿Y ese capital invertido de dónde surge? ¿De los árboles? No. Si tú quieres invertir, por ejemplo, tú te quieres poner una peluquería, tú tienes dos alternativas. O bien tienes que tirar de tus ahorros, o si no tienes ahorros tienes que ir al banco que te presten dinero. Y si el banco te presta dinero es de los ahorros de otras personas. Por lo tanto, la clave para que haya inversión es que haya ahorro, porque si no, tú podrás tener la mejor idea, pero si no hay ahorro, no va a haber nadie que te pueda prestar para que tú te pongas tu peluquería. Bien. ¿Y tú, quién crees que es el que ahorra más? ¿La persona que gana 1.000 euros por mes o la persona que gana 50.000 euros por mes? Evidentemente, el que ahorra más es el que gana 50.000 euros por mes, porque aunque quiera, es muy difícil gastar 50.000 euros por mes. Entonces esa gente ahorra. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú a esa gente le pones el impuesto progresivo, lo que haces es reducir los ahorros. Y si tú le reduces los ahorros, cuando tú vayas al banco a pedir un crédito para poner tu peluquería, te van a decir que no hay. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién afecta el impuesto progresivo? ¿Al que gana 50.000 euros por mes? No, porque ese tipo, es verdad, o sea, va a estar con mucha bronca cada vez que tenga que ingresar mensualmente su parte correspondiente de IRPF. Pero su nivel de vida no lo va a reducir. En cambio, y otra vez acá volvemos a los efectos que se ven y los efectos que no se ven. No se va a ver que falta ese ahorro
y no se va a ver las inversiones que no se hacen por esa falta de ahorro. Pero cualquiera que sepa economía y que pueda seguir toda esta cadena de razonamiento lógico se da cuenta que si tú afectas el ahorro, lo que estás haciendo es reducir la inversión. Y si reduces la inversión, lo que haces es acercar a España a Zimbabue. Cuando en realidad nosotros lo que queremos es que se parezca a Suecia, no a Zimbabue. Y para parecernos a Suecia o parecernos a Reino Unido o a Estados Unidos, lo que necesitamos es más capital. Y si queremos más capital, necesitamos más inversión. Y si necesitamos más inversión, necesitamos más ahorro. Por lo tanto, los impuestos progresivos son un atentado contra los parados, contra los trabajadores más humildes, contra todos los que quieran prosperar.